el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Estos van a ser un set de varios videos en los que vamos a explicar el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, pero para poder hacer eso, antes tenemos que entender la fisiología fetal y la adaptabilidad neonatal. Entonces vamos a empezar con la fisiología fetal, con la circulación fetal. Esta imagen que tenemos acá es el sistema circulatorio de un feto. Entonces, ¿qué tiene un feto que no tiene un neonato? Básicamente tiene la placenta. ¿Qué va a pasar en la placenta? Va a haber un intercambio gaseoso entre la sangre fetal y la sangre materna. Acá, después de que hay ese intercambio gaseoso, esta sangre que ya está oxigenada va a pasar por las venas umbilicales. Cuando pasa por las venas umbilicales, llega a esta estructura que se llama el ductus venoso. Toda la sangre que viene del ductus venoso, que va a ser la sangre oxigenada que viene de la mamá, con la sangre que viene de la vena cava inferior y la sangre que viene de la vena cava superior, van a llegar a la aurícula derecha. Una vez en la aurícula derecha, vamos a tener dos opciones. La sangre se puede ir o por el foramen oval o por el ventrículo derecho. Entonces, ¿por qué la sangre se iría por el foramen oval? Esto va a pasar porque la aurícula derecha va a tener una presión mucho mayor que la aurícula izquierda. Por ende, a la sangre le va a quedar muchísimo más fácil pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Después de que llega a la aurícula izquierda, pasará al ventrículo izquierdo, a la aorta y después pues a la circulación sistémica. Entonces tenemos esa vía, la del foramen oval. La segunda vía que tenemos es que la sangre se vaya al ventrículo derecho. Y de acá tenemos otras dos opciones. La primera es que la sangre coja a los pulmones, que va a ser aproximadamente un 8% de la sangre, o que pase por el ductus arterioso. ¿Qué va a preferir la sangre? Se va a ir por el ductus arterioso preferiblemente. ¿Por qué? Porque los pulmones están manejando una resistencia pulmonar súper elevada. Y esta resistencia pulmonar elevada se va a dar por dos cosas. Por la primera, que es una resistencia pasiva. Esto va a ser por un aumento en la presión hidrostática que va a colapsar los capilares pulmonares, por ende la sangre no va a poder pasar por ahí. Y la segunda va a ser por una resistencia activa. Esto va a ser por una vasoconstricción hipóxica de la capa muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre le va a costar mucho trabajo entrar a los pulmones y va a preferir irse por la otra vía, que va a ser por la vía del ductus arterioso. Entonces, una vez la sangre coge por el ductus arterioso, que está aquí en el callado aórtico, la sangre va a bajar por la aorta descendente, va a irse a las arterias ilíacas internas, después a las arterias umbilicales y va a volver a la placenta, en donde se va a volver a oxigenar, va a volver a hacer todo ese intercambio gaseoso y va a volver a hacer todo este ciclo. Listo, ya sabemos cómo funciona la circulación fetal. Ahora tenemos que entender la respiración fetal. Entonces, los pulmones del feto van a estar llenos de líquido. Esto hace que no tengan funciones respiratorias, pero están activos fisiológica y metabólicamente. ¿Por qué están llenos de líquido estos alveolos? Porque hay un transporte activo de cloro hacia el espacio aéreo potencial y este transporte activo va a crear un gradiente osmótico que va a hacer que el líquido se mueva hacia el espacio aéreo potencial, es decir, al alveolo. O sea, el alveolo del feto está lleno de líquido, por ende no puede hacer intercambio gaseoso y por eso tiene que usar las vías, pues la vía de la placenta para poder oxigenar su sangre. En la transición neonatal lo que va a pasar es que con las primeras respiraciones va a haber un aumento de oxígeno y este aumento de oxígeno lo que va a hacer es que va a activar los canales de sodio ENaC, estos que vemos aquí. Cuando se activan estos canales de sodio ENaC va a haber una reabsorción de sodio del espacio aéreo hacia el intersticio y con esta reabsorción de sodio, como el sodio es una molécula osmóticamente activa, va a llevarse también el agua. Entonces,
todo este sodio, esta agua que se está reabsorbiendo, va a terminar saliendo al espacio vascular, que puede irse por los vasos linfáticos o por los vasos capilares, y después excretarse por la orina o pues por otras vías. Entonces, ¿qué va a pasar en la transición neonatal? Todo el aire que tenían estos alvéolos se va a ir. Por ende, los alvéolos ya van a poder ejercer sus funciones respiratorias. Esta transición neonatal va a estar activada o pues va a estar condicionada por los corticoides y las catecolaminas. Es decir, que si tenemos corticoides y catecolaminas, va a haber más actividad de los canales de sodio. Listo. Entonces, continuando con las respiraciones. Las primeras respiraciones van a, a pasar justo después del parto. Entonces, con el parto, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la presión de la caja torácica de unos 30 a 160 mililitros de agua. Este aumento en la caja torácica va a hacer que haya una presión que va a ayudar a que haya una inyección forzada de aproximadamente 30 cc de agua por la tráquea. ¿Qué quiere decir esto? Que el neonato va a expulsar 30 cc de agua por la tráquea por el aumento de la presión en la caja torácica. Y lo segundo que va a pasar es que va a haber una expansión del tórax que va a permitir la primera inspiración. Cuando hay la primera inspiración va a haber un aumento del flujo por los capilares. Esto quiere decir que hay una erección capilar y va a haber una caída de la resistencia pulmonar. Como si nos acordamos de la circulación fetal, lo que estaba pasando en los pulmones era que los capilares estaban colapsados. Acá, ¿qué pasa? Los capilares se vasodilataron y por ende va a haber la caída de la resistencia pulmonar. Esta caída va a estar dada por el aumento de la presión parcial de oxígeno, por una reducción de la capa muscular de los vasos y por una estimulación del endotelio que va a estar dada por el óxido nítrico, por las prostaciclinas y por la endotelina. Listo. Entonces ya sabemos qué pasa con la circulación fetal. Ahora vamos a ver qué pasa con la circulación neonatal. Esto quiere decir la transición neonatal. Entonces lo primero que va a pasar es que pues, la placenta se va a retirar. Vamos a clampear la placenta y esto lo que va a hacer es que haya una disminución en la temperatura. Cuando hay una disminución en la temperatura, la gelatina de Wharton, que es esta amarillita que está acá, va a contraerse y por ende va a disminuir el flujo en la vena umbilical y el ductus venoso. ¿Esto qué va a hacer? Pues que estas dos estructuras se vayan obliterando. Listo. Como ya no tenemos sangre oxigenada pasando por estas estructuras, la sangre que va a llegar al atrio derecho va a ser únicamente sangre desoxigenada. Es por esto que está acá en azul. Y entonces, si nos acordamos, la sangre en la circulación fetal tenía dos opciones, o irse por el foramen oval o irse por el ventrículo derecho. Acá, ¿qué va a pasar? La resistencia pulmonar va a disminuir por varios mecanismos. El primero es la primera respiración, que ya sabemos que va a disminuir la resistencia. Y el segundo, porque todo el fluido que estaba en los alvéolos va a salir de los alvéolos a la circulación por los canales ENaC y además con la primera respiración va a haber un aumento de la presión parcial de oxígeno y por lo tanto esa vasoconstricción hipóxica que tenía la circulación fetal se va a desaparecer y vamos a tener una vasodilatación. Entonces, con la vasodilatación y con los alvéolos libres, la resistencia vascular va a disminuir muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? El atrio derecho va a disminuir su presión, por ende la aurícula izquierda va a aumentar la suya y ya la sangre que estaba pasando tan fácil de la aurícula derecha a la aurícula izquierda le va a quedar mucho más difícil porque tenemos acá una presión que no la va a dejar pasar.
Entonces este foramen oval, que es este tejido que estaba acá, con la presión de la aurícula izquierda se va a cerrar. Entonces, como se cierra, ya la sangre no va a poder pasar por ahí y le tocó pasar por el ventrículo derecho. Una vez en el ventrículo derecho, va la sangre a irse a los pulmones, que ya puede pasar por los pulmones porque ya no tiene resistencia, pues tanta resistencia como antes. Entonces la sangre está pasando a los pulmones y pues va a pasar después a la circulación por la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y después pues por la aorta a la circulación sistémica. Pero entonces, ¿qué está pasando con el ductus arterioso? El ductus arterioso está compuesto por capas musculares que van a responder al aumento de oxígeno. Entonces, una vez haya aumento de oxígeno con la primera respiración, el ductus arterioso va a empezar a cerrarse. Y además va también a responder a las prostaglandinas, que ¿quién va a secretar estas prostaglandinas? La placenta. Una vez la placenta pues la hayamos retirado, va a haber una disminución de las prostaglandinas y con esta disminución de las prostaglandinas y el aumento del oxígeno, este ductus arterioso se va a cerrar. Por ende, la sangre que llega a la aurícula derecha solo tiene la opción de pasar el ventrículo derecho, después a la circulación pulmonar, volver a la aurícula izquierda, bajar al ventrículo derecho y pues tener una circulación como la de un adulto normal. Entonces, para entender esto un poco más ya como con los cambios bien estructurados, vamos a tener unos cambios primarios y unos cambios secundarios. Los cambios primarios van a ser básicamente los que nos van a dar la partida para todos los cambios que se van a dar en la circulación neonatal. Entonces, lo primero es qué va a pasar con la circulación pulmonar. Entonces, ya lo vimos, hay una entrada de aire y esta entrada de aire va a activar los canales ENaC, por ende va a haber un movimiento de líquido de los alveolos a la circulación y va a haber una expansión del pulmón colapsado. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que haya una disminución en la resistencia vascular pulmonar. Esto hace que haya una disminución en la presión del corazón derecho y las arterias pulmonares y va a hacer que haya un aumento en la resistencia vascular sistémica. En la circulación sistémica, ¿qué va a pasar? Con el corte del cordón umbilical va a haber un cese del flujo sanguíneo placentario y por ende va a haber un aumento en la presión del corazón izquierdo y la aorta. Y los cambios secundarios son todos los cambios que van a pasar con las estructuras que teníamos en la vida fetal. Entonces la vena umbilical, ¿qué le va a pasar a esta vena? Con el cese del flujo sanguíneo placentario se va a ver, pues va a ser un cierre total en un transcurso de los días y lo que va a formar es el ligamento redondo del hígado que se llama también el ligamento teres. Con el ductus venoso, ¿qué va a pasar? Pues con el cese del flujo sanguíneo placentario lo que vamos a tener es un cierre total en un transcurso de días y lo que vamos a tener pues con este ductus venoso es que nos va a quedar el ligamento venoso. Con el foramen oval, ¿qué va a pasar? Con la disminución de la presión de la aurícula derecha y el aumento de la presión de la aurícula izquierda, este foramen oval se nos va a cerrar y este cierre va a ser total en los primeros minutos de vida y lo que nos va a formar es la fosa ovalis. Con el ductus arterioso lo que va a pasar es que con la resistencia de la vascular pulmonar va a haber una disminución de la resistencia arterial pulmonar. ¿Esto qué va a hacer? Esto hace que con el aumento de la resistencia vascular periférica y el aumento de la presión de la aorta, pues se cierre este ducto. Y además, pues ya sabemos que tenemos pues los cambios por el aumento de la presión parcial de oxígeno, que lo que va a hacer es una vasoconstricción, y por el cese del flujo placentario lo que vamos a tener es una disminución en las prostaglandinas. Todo lo que nos va a hacer es que se cierre este ducto.
Vamos a tener diferentes cierres. El cierre funcional, que va a iniciar a las 4 a 12 horas de vida y va a finalizar a las 24 horas postparto. Y el cierre anatómico, que va a ser pues lo vamos a tener entre el 1 y los 3 meses de vida. Y este ductus lo que nos va a formar es el ligamento arterial. Y por último tenemos las arterias umbilicales, que pues los factores asociados a pues, el cierre van a ser la contracción muscular en respuesta a los estímulos térmicos, mecánicos y de aumento de oxígeno. El cierre total va a ser en 2 a 3 meses y lo que nos va a formar es el ligamento umbilical medio.